Señora embajadora Rita Hernández, presidenta del Consejo Permanente de la OEA, señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, señor Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores representantes permanentes, alternos y observadores de las misiones permanentes ante la Organización de los Estados Americanos. Nicaragua no acepta. El gobierno de Nicaragua, esta delegación no puede aceptar el informe de la CIDH leído por el señor Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la misma. Rechazamos el informe que acaba de expresar. Es un informe apresurado, prejuiciado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, se requiere de imparcialidad y se requiere de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad lo que realmente ocurre en Nicaragua. No aceptamos y rechazamos el informe del señor Pablo Abrao expresado hace unos minutos. Y pido a la Secretaría General, a la Presidencia del Consejo Permanente, que deje constancia y anote el pronunciamiento, la posición del Gobierno de Nicaragua y de esta delegación con relación al informe recién escuchado. Señora Presidenta, señoras y señores representantes, Nicaragua desea reafirmar en este Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos su compromiso sostenido de respeto y protección a los derechos humanos de los nicaragüenses y de las personas de otros estados que residen o transitan por nuestro país. La Constitución Política de Nicaragua reconoce y garantiza los derechos fundamentales en su artículo 46, que expresa, y abro comillas, en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Cierro comillas. El Gobierno de Nicaragua continuará cumpliendo los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Es un esfuerzo mancomunado entre Gobierno y ciudadanía, contribuyendo a restaurar la reconocida seguridad, estabilidad y paz que gozaba Nicaragua antes de los dolorosos hechos del 18 de abril de este año. Actualmente, el pueblo nicaragüense ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado transnacional con el fin de realizar un golpe de Estado y el cambio del gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega, democráticamente electo conforme a la Constitución Política de Nicaragua y las leyes del país. El pasado 30 de mayo firmamos un acuerdo con la Secretaría General de la OEA y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes con la finalidad de apoyar y coadyuvar en las acciones investigativas iniciadas por el Estado nicaragüense para el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo del año en curso. Oficialmente,
recibimos a los integrantes de estos grupos de expertos el pasado 2 de julio y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH anunció en Managua la instalación oficial de dicho grupo el día 3 de julio. Conforme el acuerdo de creación del grupo interdisciplinario de expertos independientes, nos encontramos en este momento en proceso de acordar un protocolo de actuación para establecer un marco referencial de colaboración que permita implementar y cumplir dicho acuerdo basado en el Estado de Derecho y respeto a la soberanía de Nicaragua. En la primera semana de julio arribó también a Nicaragua el equipo técnico del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH para realizar acompañamiento y asistencia a la Comisión de Verificación y Seguridad de la Mesa del Diálogo Nacional. De igual manera, se hizo presente la delegación de la Secretaría General de la OEA. Durante su estancia en Nicaragua, se hicieron las coordinaciones para que el equipo técnico del MECENI se desplazara y visitara los centros de detención en los cuales ellos han podido constatar el estado en que se encuentran los detenidos y verificar que no fueron objeto de torturas, desmintiendo lo expresado por medios de comunicación que se oponen al gobierno. Asimismo, hemos recibido la visita de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los que el gobierno de Nicaragua ha brindado apoyo para que puedan observar la situación de los derechos humanos en el país. Nuestro gobierno ha estado informando de manera constante a la CIDH, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y a las distinguidas misiones permanentes y observadores sobre los hechos terroristas provocados por los grupos terroristas delincuenciales que intentan derrocar al legítimo y constitucional gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua continúa trabajando por el restablecimiento de la paz y la seguridad que ha sido interrumpida desde el pasado 18 de abril con los actos terroristas, asesinatos, secuestros, incendios, torturas, saqueos y destrucción de viviendas familiares, edificios públicos y privados cometidos por los grupos vandálicos y terroristas. El pasado 19 de junio, un grupo de terroristas armados y encapuchados robaron 2 cisternas de combustibles, las que ubicaron a 100 metros de distancia de la delegación de policía de Jinotepe, en una zona poblada, lanzando morterazos y cócteles molotov, amenazando con hacerlos explotar, poniendo en riesgo y peligro la vida de la población. Acción a todas luces terrorista. La dirección del Cuerpo de Bomberos alertó que una explosión afectaría a las familias y viviendas de 4 barrios de la ciudad de Jinotepe, poniendo en riesgo su seguridad y su vida. En esta ciudad de Jinotepe y lugares circundantes, estos mismos grupos terroristas durante más de 40 días mantuvieron secuestrados en carácter de rehenes a más de 400 furgones, conductores y transportistas centroamericanos provenientes de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Honduras, quienes padecieron hambre, enfermedades, hostigamiento y amenazas de muerte. La Constitución Política de Nicaragua reconoce el derecho a la protesta pacífica y establece la protección estatal y el reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana. Asimismo, se contempla que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. No puede confundirse una protesta pacífica con actos terroristas, cuya secuela ha dejado sobre la población una estela de asesinatos, secuestros, torturas, amenazas de explosiones y toma de rehenes, como el caso de los más de 400 conductores y transportistas en sus furgones y conductores centroamericanos.
ante el llamado y preocupación de los gobiernos de los países del sistema de la integración centroamericana, expresada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno el pasado 30 de junio en República Dominicana, nuestro gobierno expresó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y a la CIDH, en su carácter de acompañante, la necesidad urgente de proteger la vida y los derechos de estos transportistas centroamericanos, sin obtener resultados positivos ni pronunciamientos en los que se denunciara las violaciones de los derechos humanos a los que fueran sometidos estas personas centroamericanas. El gobierno de Nicaragua ha condenado de manera enfática todos los hechos de violencia terrorista ocurridos desde el 18 de abril hasta la fecha, que han enlutado a la familia nicaragüense. Repudiamos estas acciones que han venido atentando en contra de la paz, la estabilidad, la unidad y la reconciliación de la que veníamos gozando todos los nicaragüenses sin distinción de ninguna naturaleza. Entre los crímenes cometidos por los grupos vandálicos en Jinotepe y Diriamba, 8 compañeros y compañeras han sido asesinados, 20 compañeros y compañeras secuestradas, 16 instituciones públicas han sido atacadas, saqueadas, incendiadas y destruidas. Padres e hijos han sido asesinados, como el caso de Christopher Castillo y su papá Roberto Castillo Cruz. Compañeras y compañeros de la policía y militantes del Frente Sandinista y de la Juventud Sandinista secuestrados, asesinados, sometidos a tratos inhumanos, crueles y degradantes. Eso no es protesta pacífica, eso es terrorismo y violencia encaminada a sembrar el caos y la ruptura del orden constitucional. Estimadas y estimados representantes, voy a hacer referencia a los casos que en Jinotepe y Diriamba se han producido durante estos días, actos terroristas en Jinotepe y Diriamba. Dentro de esos actos de terrorismo se han cometido también los siguientes asesinatos. Asesinato del militante del FSLN y servidores públicos del gobierno de Nicaragua, decíamos 8 compañeros asesinados. Marco Gutiérrez, combatiente histórico del FSLN del municipio de Jinotepe, asesinado por impacto de bala en la cabeza por grupos armados el 12 de junio. Guillermo Méndez, combatiente histórico del FSLN del municipio de Jinotepe, asesinado por impacto de bala en la cabeza por grupos armados el 12 de junio. José Antonio Cruz Solís, militante del FSLN, asesinado en las esquinas San Marcos por disparo en la cara por grupos armados el 18 de junio. Christopher Castillo, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería del municipio también de Jinotepe, asesinado por disparo de motociclistas encapuchados y armados el 24 de julio. Su padre denunció la muerte de su hijo y días después, 10-15 días aproximadamente, el padre también es asesinado y lanzado a un basurero. El padre Roberto Castillo Cruz, trabajador de la empresa de Enacal. El joven Kevin Cruz Ruiz, militante del FSLN y trabajador del departamental del FSLN del municipio del Rosario, también muerto de forma violenta por el grupo terrorista. Suboficial de la Policía Nacional, Hilario de Jesús Ortiz Zavala, del municipio de Managua, asesinado por francotirador del Torreón de la FARC en Carazo el domingo 8 de julio. El oficial de Policía Nacional, Faber Antonio López Vivas, de Celaya Central, asesinado por francotirador desde el Torreón de la misma FARC en Carazo el domingo 8 de julio. Secuestros y torturas con tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por los grupos terroristas en esta misma región. Ferson Castillo, del municipio de Jinotepe, secuestrado por grupos armados, amarrado y robado en el tranque del Colegio San José.
Francisco Polanco, del municipio de Jinotepe, secuestrado por grupos armados y golpeado en el Colegio San José. Junior Baltodano, del municipio de San Marcos, secuestrado en Jinotepe por grupos armados y llevado al tranque del Colegio San José. Camilo Rosales, hermano originario del municipio de Jinotepe, secuestrados y torturados por grupos armados dentro del Colegio San José. Además de Camilo Rosales, su hermano Juan Rosales y Reinaldo Rosales, también víctimas de secuestro y tortura por grupos terroristas en esa zona. Mario Sánchez, del municipio de Santa Teresa, secuestrado y torturado por grupos armados dentro del Colegio San José. Lester Martín Fletes, del municipio de Santa Teresa, secuestrado y torturado por grupos armados dentro del Colegio San José. Félix Morales Velázquez, del municipio de Jinotepe, secuestrado y torturado por grupos armados dentro del Colegio San José. Alberto Pérez, del municipio de Santa Teresa, secuestrado y torturado por grupos armados del Hospital Regional Santiago de Jinotepe. Henry Serrano, también del municipio de Jinotepe, secuestrado y torturado por los grupos terroristas armados. Omar González, del municipio de Santa Teresa, secuestrado y torturado por grupos armados en el Colegio San José. Roberto Castro, del municipio de Diriamba, secuestrado y torturado por grupos armados en el tranque de la Inmaculada. José Antonio Palacio, del municipio de Diriamba, secuestrado y torturado por grupos armados en el tranque de la Inmaculada. Erasmo Vicente Hernández Palacio, del municipio de Jinotepe, secuestrado y torturado por grupos armados el 4 de julio en el sector de Petronic. Suboficial mayor de la Policía Nacional, Erlin Celestino García Cortés, secuestrado por grupos armados el 4 de julio en 4 esquinas en Jinotepe. Pedro Antonio Nicaragua Ruiz, del municipio del Rosario, secuestrado y torturado el 5 de julio en Puente de Belén, en Jinotepe. Hilda del Carmen Alegría, secuestrada por grupo armado el 1 de julio, desnudada y manoseada. Adaluz Aburto Alegría, secuestrada por grupo armado el 1 de julio, desnudada. Oficial de la Policía Nacional, Yadira Castillo, secuestrada y torturada por grupos armados ubicados en el tranque de Gertilandia el 5 de julio. Adicionalmente, desde el 5 de junio hasta el 8 de julio, más de 400 transportistas internacionales estuvieron secuestrados y sometidos a todo tipo de vejámenes en esa misma región. Compañeros lesionados y torturados. El 2 de julio, delincuentes armados atacaron la estación policial del municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, lesionando con arma de fuego al compañero Arlen Francisco Guzmán Muñoz, de 20 años, suboficial de la Policía Nacional. El 28 de mayo, en el municipio de Jinotepe, en la salida sur, lugar conocido como Dulce Nombre, 3 cuadras al oeste, Colegio Manuel Hernández, departamento de Carazo, grupo de delincuentes encapuchados con violencia intentaron ingresar al colegio para impedir las clases. Padres de familia se opusieron a la toma del centro de estudios y delincuentes a bordo de vehículos dispararon con armas de fuego, resultando lesionados José Andrés Calderón Barahona, de 20 años, y Yasser Aarón Jarquín Martínez, de 40 años. Del 21 de abril al 9 de junio, delincuentes armados, terroristas armados, ocasionaron lesiones a los siguientes oficiales. Comisionado Juan Ismael Gaitán Moreno, Teniente Yesenia del Socorro López Castillo, Teniente Wilson Javier Brenes Hernández, Suboficial Gustavo Adolfo Baltodano Hernández, Suboficial Orlando II Alemán Narváez, Suboficial Mayor Yader Brismar Cortés González, Suboficial Mayor María Dolores Pérez Guevara, Suboficial Mayor Gadiel Eliezer Guevara Ramos, Policía Carolina del Socorro Arias Ortiz, Policía Blanca Maciel Alemán Mercado, Inspector Juan Carlos Molina Ortiz. El 30 de mayo, el suboficial Mayor Henry Isabel Espinosa Aguilar, subinspector Mario José Girón Martínez. El 9 de junio, agente policial Armando José Rocha García.
daños a bienes públicos que han afectado la atención a las familias provocadas por los grupos terroristas. Registro público de la propiedad en Jinotepe, saqueado el 100% el 8 de junio. Delegación del Ministerio de Transporte e Infraestructura, saqueado el 100% el 12 de junio, también en Jinotepe. El Silais de Jinotepe, saqueado al 75% el 12 de junio. Juzgado de Distrito Civil de Jinotepe, saqueado el 80% el 12 de junio. Juzgado Distrito Penal Jinotepe, saqueado el 100% el 12 de junio. Delegación Departamental de Mines Jinotepe, saqueado el 100% el 11 de junio. La Delegación de Enacal de Jinotepe, saqueado en un 20% el 13 de junio. Lotería Nacional de Jinotepe, amenaza a la institución y vigilante el 13 de junio. Comisaría de la Mujer de Jinotepe, saqueada y quemada el 100% el 13 de junio. Faren Unán Jinotepe, saqueada y destruida en un 80%, tomada por grupos armados terroristas desde el 12 de junio. Alcaldía Municipal de Diriamba, incendiada el 100% el 21 de abril. Estación de la Policía Nacional de Diriamba, incendiada el 100% el 12 de junio. Subestación de la Policía Nacional de Jinotepe, incendiada el 100% el 12 de junio. Subestación de la Policía Nacional, Las Esquinas, San Marcos, incendiada el 100% el 12 de junio. Delegación del Instituto de Medicina Legal del Poder Judicial, incendio y destrucción de equipos y expedientes. Centro Tecnológico Ernest Tellman en Jinotepe, INATEC, saqueo y destrucción. Vehículos destruidos y robados de instituciones del gobierno. Todos los vehículos destruidos por grupos armados pertenecen al Silais de Jinotepe y está una lista de 5 vehículos, camionetas y vehículos de trabajo. Daños en bienes privados. Casa departamental del FSLN en Jinotepe, saqueada e incendiada el 100% el 21 de abril. Casa municipal del FSLN de Diriamba, saqueada e incendiada el 100% el 21 de abril. Mariano Madrigal, casa saqueada y robada 100% el 12 de junio, alcalde de Jinotepe. Auxiliadora Porras, casa saqueada y robada en un 100% el 12 de junio. Gutenberg Castro, ingreso con violencia a casa de habitación el 12 de junio. Claudia Cruz, casa saqueada en un 100% el 12 de junio. Comisionada en retiro Roberto González Claudi, casa saqueada y robo de armas el 24 de junio. Alan Zúñiga, casa saqueada y robada en un 100% el 25 de junio. Como pueden observar, estimadas delegadas y delegados, la actividad delincuencial de las bandas terroristas realmente ha causado crímenes, asesinatos, muertes, secuestros, torturas a nuestra población durante todo este tiempo. Y eso lo hemos denunciado y hemos enviado comunicación a los organismos de derechos humanos que visitan nuestro país. Señora Presidenta, estimadas y estimados representantes, en este contexto de intento de golpe de Estado y ruptura del ordenamiento constitucional en Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha hecho saber a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional que, como Estado y Gobierno legal y legítimamente constituido, tiene el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los nicaragüenses, incluyendo el derecho
a la libre circulación de las personas, vehículos y mercancías en todo el territorio nacional. Nicaragua ha dicho basta ya al sufrimiento impuesto por los grupos terroristas de la derecha a las familias nicaragüenses que han sido rehenes a partir del 18 de abril hasta la fecha, en clara violación de la Convención Internacional contra la Forma de Rehenes de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Señoras y señores representantes, el Gobierno de Nicaragua reconoce que todo ciudadano nicaragüense tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Así lo establece la Constitución de la República de Nicaragua, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional su compromiso indeclinable en continuar trabajando para restaurar la seguridad, la paz, el derecho a la vida, la armonía y la convivencia pacífica, la unidad y la reconciliación de todos los nicaragüenses para hacer frente común al terrorismo, la delincuencia, el secuestro, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los crímenes terroristas, haciendo cumplir la Constitución y las leyes del país en aras del bien común, para lo cual la Policía de Nicaragua y todas las instituciones del Estado deben cumplir y están cumpliendo con las funciones y disposiciones que les mandata la Constitución y las leyes de la República. Señora Presidenta, señoras y señores representantes, restablecida la paz, la seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses, nuestro Gobierno reitera al pueblo de Nicaragua y a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos y la comunidad internacional nuestra plena disposición de escuchar en el diálogo nacional todas las propuestas e iniciativas de democratización y fortalecimiento institucional dentro del marco constitucional y las leyes que rigen el país, a fin de que se puedan consensuar para su aprobación, en la que se incluyan previamente los puntos relacionados con la restitución de la paz, la seguridad, la tranquilidad de todas las familias nicaragüenses, el cese del terrorismo, el libre tránsito de personas y del transporte público y privado vital para la sobrevivencia de todas las familias nicaragüenses. La paz y la seguridad son valores y necesidades vitales. El diálogo es la ruta para consensuar acuerdos, respetando la Constitución de nuestro país y el Estado de Derecho. Agradecemos a los representantes de los países de América Latina y el Caribe en este foro de la OEA por sus preocupaciones, por su solidaridad, respetando la soberanía de Nicaragua. Muchas gracias, señora Presidenta, muchas gracias, señoras y señores representantes, por darme suficiente tiempo para expresar la posición de Nicaragua y la información veraz y objetiva de nuestro país. Muchas gracias.